Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Flecha, soy adjunta de los cursos de Seminario y Litigación y de Comunicación Eficaz y soy además entrenadora del equipo de la Facultad de Derecho que nos representa en las competencias internacionales de arbitraje. Me han pedido que les haga una explicación breve sobre cómo dar una presentación efectiva o persuasiva. Bueno, la pregunta sobre cómo hacer una presentación persuasiva o efectiva es bastante amplia porque en realidad depende bastante del tipo de presentación que se vaya a realizar. No es lo mismo, uno no se organiza igual si es que está realizando una explicación como la que yo estoy haciendo en este momento, o una presentación para una clase, o una ponencia, o es muy distinto cuando se realiza, por ejemplo, un alegatos orales frente a un tribunal arbitral o frente a un juez. ¿No? Me voy a centrar en esta última, que es en la que tengo más experiencia y en la que además trabajamos en los cursos que he mencionado y en las competencias de arbitraje. Desde mi punto de vista, para lograr una presentación persuasiva se requiere el manejo de 3 grupos de elementos distintos. El primer grupo, que tiene que ver más con el fondo, tiene que ver con el contenido y están relacionados a, por ejemplo, haber estudiado de lo que vamos a hablar, tener doctrina, jurisprudencia, tener como un respaldo sobre lo que estamos diciendo. Tiene que ver también con la forma en la que estructuramos nuestras ideas, ¿no? Tener un esquema claro que sea lógico, que una idea siga a la otra y que haga sentido es la forma en la que nos estamos expresando. Eso es sobre todo lo relacionado con el fondo, ¿no? Esto nos permite hablar con solvencia, que se note que sabemos de lo que hablamos, porque no hay forma de persuadir a alguien si parece que dudamos de lo que estamos diciendo o que no se nota que tenemos una investigación previa. Parecemos improvisados si estamos tratando de ir a persuadir a alguien sin tener conocimiento previo. Entonces, el primer grupo de herramientas está relacionado con eso, con manejar el contenido, con tener respaldo en doctrina, en jurisprudencia, sobre todo si es, por ejemplo, alegatos, ¿no? Y en haberlo estructurado de una manera que sea lógica frente o sea, lógica para el tribunal, o para el juez, o para el interlocutor con el que estemos hablando. Un segundo grupo de elementos tiene que ver con el lenguaje verbal, que es la palabra hablada. Para poder entender cómo hay que estructurar o cómo hay que utilizar estos elementos, hay que saber que la palabra hablada tiene una serie de elementos que hay que identificar y tener mucha conciencia de ellos. Estos son el volumen, el tono, la velocidad y la prontitud. Vamos a centrarnos en cada uno de ellos en relación a un lenguaje persuasivo. El volumen es qué tan alto o qué tan bajo hablo, ¿no? Para ser persuasivo, el volumen tiene que ser medio. No puedes hablar muy fuerte, porque si hablas muy fuerte, tu interlocutor puede sentir que estás tratando de imponer tus ideas y no de persuadirlo o de cambiar su forma de pensar a través del razonamiento. Y no puedes hablar tampoco muy bajo, porque esto da la sensación de timidez o de inseguridad, ¿no? Un volumen medio da más bien una sensación de solvencia, de seguridad frente a lo que estás hablando. Entonces es por eso que siempre se recomienda para persuadir mantener un volumen medio. El segundo elemento que mencioné es el tono. El tono es la escala entre el agudo y el grave. Se recomienda que para ser persuasivo se debe mantener un tono grave o más llevado hacia lo grave. Ni tan grave que parezca de ultratumba, pero nunca llevado hacia el agudo. Y esto tiene en realidad respaldo en varios estudios psicológicos que se han hecho, que la gente es más, como se suele persuadir más por un lenguaje grave, porque el tono agudo es percibido como infantil o como no profesional. Entonces, esto no tiene que ver con cómo hablamos en el patio de la universidad o con nuestros amigos o en una situación cotidiana, sino cómo acomodamos los elementos que tenemos para ser persuasivos en un entorno profesional, ¿no? Entonces, en un entorno profesional hay que tratar de llevar el tono un poco más hacia lo grave, porque es lo que se suele entender como más profesional. El tercer elemento del que hablé es la velocidad. La velocidad es la cantidad de palabras que decimos en un periodo o en el tiempo, ¿no? Entonces, se recomienda que para persuadir no se utilicen una velocidad muy rápida, sino más bien una velocidad también promedio.
La velocidad rápida puede estar asociada con nerviosismo. La gente nerviosa comienza a hablar muy muy rápido y esto hace además que las ideas no lleguen bien. Y cuando uno intenta persuadir, lo que tiene que hacer siempre es pensar en el interlocutor. ¿Cómo hago para que me entienda bien? ¿Cómo hago para que mis ideas lleguen a él? Entonces, hablar a una velocidad media ayuda precisamente a eso, a verificar todo el tiempo que nuestro interlocutor está prestando atención a lo que decimos y está entendiendo. ¿No? Si hablamos muy rápido puede hacer que se pierda. Y por el otro lado, si hablamos muy lento, puede llevar a que el discurso sea aburrido, ¿no? Entonces pierde dinamismo, pierde fuerza, pierde fluidez. El cuarto elemento del que hablamos es la prontitud. La prontitud suele ser muy confundida con la velocidad y es, la forma fácil de explicarlo es qué tanto pegamos una palabra con la otra, una idea con la otra. Entonces no es lo mismo decir yo estoy acá que decir yo estoy acá. Es casi como si hubiera hecho una sola palabra en vez de decir 3 palabras, ¿no es cierto? Entonces esto hay que tenerlo muy presente porque sirve para trasladar las ideas también de una manera clara, ¿no? Y darle a cada palabra el espacio que le corresponde. La prontitud se puede ver también cuando, por ejemplo, nos hacen preguntas en una clase o de lo que estamos hablando ahora frente a un tribunal, cuando, por ejemplo, el tribunal pregunta y a ver, dígame, explíqueme este punto, y antes de que termine la pregunta, uno como se monta en la pregunta que le están haciendo y responde. Eso es ser muy pronto. Uno tiene que esperar la pregunta, dar un espacio pequeño de tiempo y luego responder. Esa es, digamos, la forma más adecuada de manejarlo, ¿no? Esos son entonces los 4 elementos de la palabra hablada de los que tenemos que ser muy conscientes y que tenemos que aprender a manejar para dar un discurso persuasivo. Ahora, si bien estos deben ser o se recomienda utilizarlos en la forma en la que lo acabo de explicar, es verdad que siempre tenemos que jugar un poco con ellos para que nuestro discurso no sea monocorde. Entonces, si bien se recomienda siempre tener un volumen medio, sí se puede subir un poco el volumen o incluso bajarlo para dar énfasis en algún punto. Por ejemplo, una forma de dar énfasis es a través del volumen. Otra forma de dar énfasis puede ser a través del tono. Podemos llevar un poco más al agudo cuando estamos haciendo una pregunta y de esa manera también hacer un énfasis distinto y variar un poco el discurso para que no se sienta como algo monocorde. Lo mismo puede ser, por ejemplo, con la pausa. A mí, por ejemplo, personalmente me gusta mucho la pausa como recurso para persuadir, no cuando es puesto en cualquier lado del discurso, sino cuando es para persuadir. Cuando se hace, por ejemplo, una pregunta retórica, una pausa un poco larga y luego la idea central. Eso me parece a mí muy persuasivo porque le da como este espacio como de suspenso al ambiente antes de soltar una idea principal. Entonces, la idea básicamente es que se tiene que buscar jugar con todos estos elementos para lograr que nuestro discurso no sea monocorde, que es algo que también nos aleja de la persuasión. Y el tercer grupo de herramientas de las que hablé al inicio tiene que ver con el lenguaje no verbal, que es cómo uso mi cuerpo para también ayudarme a persuadir. Entonces, acá lo que siempre se tiene que tener en cuenta, en primer lugar, la mirada. La mirada tiene que estar siempre dirigida a nuestro interlocutor. No hay por qué como intimidarlo con la mirada todo el tiempo, pero sí dirigida y mirando a los ojos a la persona a la que estamos tratando de persuadir. Yo por lo menos considero muy difícil persuadir a alguien o que me persuadan a mí si no me están mirando directamente. El tener la mirada desviada o peor aún tener la mirada en el piso mientras uno habla da la sensación de inseguridad, de que uno no tiene como firmeza al momento de alegar o al momento de decir sus argumentos, y más bien el sostener la mirada sí demuestra que uno cree y confía en lo que está diciendo y por eso no tiene ningún problema en sostener la mirada y decirlo de manera directa. En segundo lugar, es muy importante la postura. Igual que con la mirada, la postura tiene que estar siempre dirigida hacia tu interlocutor, ¿no? Hacia este lado. No es como si yo, por ejemplo, estuviera hablando así, con mi cuerpo dirigido hacia otro lado, entonces resulta un poco extraño, ¿no? Que yo esté tratando de persuadir a alguien que está al frente mío, pero mi cuerpo esté dirigido hacia otro lado. Entonces, todo nuestro cuerpo tiene que dirigirse hacia la persona a la que estamos tratando de persuadir. Toda nuestra atención tiene que estar ahí. Lo mismo sucede con el uso de las manos, por ejemplo. Las manos tienen que ser utilizadas
también para persuadir, pero no puede haber un sobreuso de estas. O sea, estas tienen que acompañar el discurso. Pero si yo estuviera, por ejemplo, hablando y estoy moviendo de esta manera las manos, digamos, sin ninguna armonía respecto a lo que estoy diciendo, el uso de las manos termina por distraer al interlocutor más que por ser también persuasivas o servir para esa finalidad. Lo mismo que si estoy todo el tiempo tocándome la cara o agarrándome el pelo, jugando con mi collar, esto lo que va a hacer es distraer a mi interlocutor en vez de mantenerlo enfocado en lo que yo estoy diciendo. Entonces, básicamente mi recomendación general para hacer una presentación persuasiva sería, en primer lugar, conocer el fondo, tener el respaldo suficiente de lo que estamos diciendo y tener un esquema adecuado, un esquema lógico adecuado. En segundo lugar, conocer y manejar los elementos de la palabra hablada, que son el volumen, el tono, la velocidad y la prontitud. Y en tercer lugar, manejar también los elementos del lenguaje no verbal, que tienen que ver justamente con la dirección del cuerpo y el uso del lenguaje corporal para persuadir. Eso sería todo. Muchas gracias.